Buenas tardes. Bienvenidos al curso de verano, La Independencia. Esta es la última sesión que dedicamos a la Revolución de Independencia, con el tema consecuencias, las consecuencias de la independencia. Esta tarde nos acompaña el doctor José Herrera Peña. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Investigador fundador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor nos visita de Morelia, Michoacán. Viene llegando hoy para estar aquí con ustedes esta tarde, así que pues ojalá aprovechemos al máximo su presencia. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Autor de varios libros, entre ellos les menciono Soberanía, Representación Nacional e Independencia en 1808, Miguel Hidalgo y Costilla, Una nación, un pueblo, un hombre, Morelos ante sus jueces y La biblioteca de un reformador, por mencionar solamente algunos. Así que bueno, queda con ustedes el doctor José Herrera Peña para hablar de las consecuencias de la independencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Les agradezco su cálida recepción. Bueno, pues vamos a cerrar este curso sobre el proceso de la independencia nacional, hablando un poco de las consecuencias que trajo consigo. Este proceso de transición de un reino que formaba parte de la monarquía de las Españas y de las Indias, a una nación independiente, libre y soberana, fue largo y complicado. Largo porque duró 13 años, incluyendo los de 1808 a 1810, y complicado porque al tiempo que una profunda revolución, fue también una guerra nacional contra potestades políticas extrañas, no exenta de guerras civiles entre los mismos partidarios de la misma causa. Hay algunas líneas políticas fundamentales que corren a través de todas las etapas y que se irán resolviendo de distintas formas. Entre ellas, la fuente, el depósito y el ejercicio de la soberanía, el papel del Congreso Nacional, la importancia de las provincias, la división de poderes y los derechos individuales. Hablemos en primer lugar de la soberanía. En principio, ausente el monarca, el nuevo soberano es el pueblo. Esta idea es expresada por primera vez en julio de 1808 por Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico del Ayuntamiento de México, sostenida por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, no solo en teoría, sino en la práctica, al reunir 50,000 hombres en los campos de Celaya en septiembre para hacerse elegir a mano alzada como capitán general de los ejércitos americanos y protector de la nación, y más de 80,000 en Acámbaro en octubre para aclamarlo como generalísimo, siempre protector de la nación.
Es señalada también por Ignacio López Rayón en 1812 en Zitácuaro, en sus elementos constitucionales, reiterada por José María Morelos en 1813 en Chilpancingo, en sus sentimientos de la nación, y convertida en fórmula jurídica en 1814 en Apatzingán por el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Todos los protagonistas individuales y colectivos están de acuerdo de 1808 a 1815 en que la soberanía dimana del pueblo y es ejercida por un Congreso Nacional Democrático. De este modo, el Ayuntamiento de México pide que se convoque al Congreso en 1808. Hidalgo anuncia su próximo establecimiento en Valladolid, octubre de 1810, y lo reitera en Guadalajara en noviembre. Congreso, dice él, formado por representantes de las ciudades, villas y demás lugares del reino. López Rayón lo propone en 1812 en sus elementos constitucionales y llama como tal a la Junta de Zitácuaro, aunque ésta no esté compuesta por representantes de los ayuntamientos, sino por los de los jefes y oficiales de los ejércitos insurgentes que operan en las distintas regiones del país. Y por fin, Morelos logra establecerlo en Chilpancingo en 1813, con representantes de 8 provincias, 2 independientes, 3 casi independientes y 3 miembros de la antigua Junta de Zitácuaro. Por el lado opuesto, la Junta Central Gubernativa de España convocó en 1809 a los reinos y capitanías generales de América a que nombraran un representante a la Junta Central en un proceso electoral en el que participaron 12 provincias del Reino de la Nueva España y posteriormente, en 1810, el Consejo de la Regencia convoca a diputados a Cortes en otro proceso electoral en el que participaron 18 provincias de la Nueva España y enviaron a 16 diputados. Estas líneas en los 2 sectores opuestos, la que se refiere a la fuente, depósito y ejercicio de la soberanía dimanada del pueblo, y la de los cuerpos representativos de la nación, compuestos por diputados electos por las provincias, se mantendrán con fuerza de 1820 a 1821 y desplegarán toda su pujanza de 1822 a 1824. El principio de la división de poderes no siempre fue proclamado expresamente, pero está implícito en todas las formas de gobierno que establecieron las partes contendientes. Y este principio permanece a lo largo de todas las etapas y acaba por definirse como mandato constitucional en 1824. Por lo que se refiere a los derechos fundamentales,
y libertades democráticas de los individuos, que es otra de las líneas que se sostienen a lo largo de todo este proceso, hay afirmaciones, negaciones y omisiones. En 1808 se da preferencia a los derechos de la nación, entre ellos reasumir la soberanía y establecer un Congreso, y se omite cualquier referencia a los derechos individuales. Pero en 1810 se proclama en forma draconiana la abolición de la esclavitud y la supresión de las castas, con base en el principio de que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, y se apercibe con la muerte y la confiscación de sus bienes a quienes se resistan a estos mandatos. Apercibimiento que es aterradoramente ejecutado en cientos, quizá en miles de propietarios de esclavos. Esta línea abolicionista de la esclavitud y supresora de las castas se sostiene por los partidarios de la independencia, aunque sin los drásticos castigos de 1811 hasta la consumación de la independencia en 1821 e incluso después de esta. En cambio, en 1812, las Cortes de Cádiz aprueban abolir el tráfico de esclavos, pero no la esclavitud. Además, se niegan a otorgar la calidad de ciudadanos a los millones de hombres de las castas que descienden de africanos por una de sus líneas, política que proseguirá en todo tiempo la monarquía española, con cortes o sin ellas, hasta que deja de ejercer su dominio en los asuntos nacionales. Por lo que se refiere a las formas de gobierno establecidas por las partes contendientes, que es la quinta línea, se ven sujetas a múltiples cambios y variaciones. En 1808 se habla de sostener la monarquía española y seguir formando parte de las Españas y de las Indias. Pero también se prevé que en caso de que se multipliquen las adversidades, se establezca un imperio mexicano. En 1810, Hidalgo sugiere un poder político protector de la nación que nunca define y desconcierta, porque a veces emplea el término reino y a veces el término república, aunque desde luego deja de hablar de Nueva España y llama a esta nación la América septentrional y a sus habitantes americanos. En 1811, Ignacio López Rayón reconoce que la soberanía emanada del pueblo está depositada en Fernando VII, pero que es ejercida por la Junta Suprema Nacional Americana, la que él presidía, lo que implica en todo caso una monarquía templada por una constitución, una monarquía mexicana. En 1813, Morelos propone que ya que el pueblo es la fuente del derecho
del poder y de la justicia, sus representantes sean los únicos facultados para ejercerla, y postula la República Democrática Representativa, y en 1814 el Congreso establece provisionalmente tal república al tenor de la Constitución de Apatzingán. Por el lado opuesto, la monarquía sin monarca es formalizada en 1812 por las Cortes de Cádiz como monarquía moderada. En 1814, Fernando VII deroga la Constitución Política de Cádiz y restablece el absolutismo. Y en 1820 se vuelve a establecer la monarquía moderada. Resumen: en 1821, en febrero de 1821, hay gigantescos intereses y reivindicaciones históricas que necesitan conjugarse alrededor de preceptos constitucionales, tales como independencia nacional, fuente, depósito y ejercicio de la soberanía, órgano representativo de la nación compuesto por diputados electos por las provincias, división de poderes, derechos fundamentales y libertades democráticas, monarquía moderada en el marco de la Constitución de Cádiz, o una monarquía independiente o una república democrática representativa, naturaleza del titular del Poder Ejecutivo provisional y órganos políticos democráticos de las provincias. La conmoción que trajo como consecuencia el cambio de la monarquía absoluta a la monarquía moderada en 1820 y la expectativa de que las reformas liberales que estaban aprobando las Cortes peninsulares afectara seriamente los intereses de las corporaciones de la América septentrional, sin que la fuerza de los representantes americanos las pudiese neutralizar y menos detener, alimentaron en aquellas la idea de independizarse de las Cortes más que del rey, y fortalecieron nuevamente los proyectos de los insurgentes que mantenían viva la llama de la independencia. Tales, pues, fueron las condiciones que hicieron posible que ambas tendencias, hasta ese momento antagónicas, conjugaran sus intereses y llegaran a un acuerdo trascendental que se expresó en el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en las cuales ambas perdieron algo de lo que habían luchado, pero las dos ganaron más. Ninguna de las dos partes aceptó abandonar las armas, así que las reunieron en un solo ejército nacional. El plan está dirigido a los americanos, bajo cuyo nombre se comprende no solo a los nacidos en América, sino también a los españoles, africanos y asiáticos que en ella residen. De este modo concluyó la etapa de la Revolución Armada, iniciada el 16 de septiembre de 1821, y se inició una revolución pacífica. En relación con la independencia nacional, los antiguos realistas cedieron y se reconoció en el plan
que la voz de independencia era la misma voz que había resonado en Dolores en 1810, y que si bien es cierto que había originado desgracias, también había fijado en la opinión pública la idea de que solo la unión de los habitantes de América, independientemente de su origen, era la única base sólida en que podía descansar la felicidad de todos. Por otra parte, no se habló expresamente de la libertad de los esclavos y de los derechos de las castas, porque los primeros ya estaban liberados casi todos y disimulados los segundos, revueltos con los demás. Pero de cualquier manera, los realistas cedieron en este punto al reconocer a unos y otros sus derechos civiles y políticos y aceptar que se estableciera que todos los habitantes, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos para optar por cualquier empleo, y que todas sus propiedades y personas serían respetadas y protegidas. En lo relativo a forma de gobierno, los insurgentes cedieron y se convino en un gobierno monárquico templado por una constitución análoga al país. Sin embargo, se ordenó que en materia criminal se procediera con total arreglo a la Constitución española. El emperador sería Fernando VII, y en su caso los de su casa reinante u otra dinastía, para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los resultados funestos de la ambición. Los insurgentes también cedieron en materia de privilegios al admitir que el clero secular y regular fuera conservado en todos sus fueros y propiedades, y que todos los empleados públicos, incluidos españoles por supuesto, subsistieran en sus cargos. Por último, al tiempo que se reconoció la autoridad del virrey hasta que llegara el rey, se hace referencia a una junta gubernativa y a unas cortes mexicanas para que elaboraran la Constitución imperial y decidieran si la junta debía seguir gobernando mientras llegaba el emperador o era sustituida por una regencia a fin de que una u otra gobernara si Fernando VII resolvía no presentarse en México, mientras se decidía la testa que debiera coronarse. En conclusión, se tocaron los puntos sensibles a los que hemos estado haciendo referencia: independencia, soberanía, órgano representativo de la nación, diputados electos por provincias, división de poderes, derechos fundamentales, libertades democráticas, monarquía moderada y naturaleza del poder ejecutivo provisional. Pero se omitieron los intereses y aspiraciones democráticas de las provincias. Estas siguieron gobernadas por el representante del rey, quien ya no era virrey, sino jefe superior, asociado a una diputación provincial.
Dicha diputación estaba formada por 7 vocales electos por el pueblo, no como órgano legislativo, sino como cuerpo asesor del gobernador, es decir, como una prolongación del Ejecutivo, y para ser más precisos, como un cuerpo de agentes del rey para vigilar que se cumplieran sus determinaciones en sus ámbitos de competencia. Las facultades de las diputaciones provinciales eran, entre otras, aprobar las contribuciones, examinar las cuentas de los ayuntamientos, promover la educación de la juventud y fomentar la agricultura, la industria y el comercio. Pues bien, de octubre de 1820 a mayo de 1821, estamos hablando de la etapa en que todavía no se suscribe el Plan de Iguala, y en los 2 o 3 meses después de suscrito, en ese periodo se inició tanto en la España europea como en la España americana, es decir, en la América septentrional, un pujante movimiento para aumentar el número de diputaciones provinciales. El 25 de febrero de 1821, a las 24 horas de haberse dado a conocer el Plan de Iguala, el Ayuntamiento de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán, es decir, la provincia de Michoacán, instruyó a su diputado que solicitara directamente al virrey, ahora jefe superior, así como a la Diputación Provincial de la Nueva España, que dispusiera que se formaran diputaciones provinciales en todas las provincias y particularmente, desde luego, en la de Valladolid, la cual ya había sido, por cierto, previamente autorizada por las Cortes. Chiapas, que formaba parte de Guatemala, declaró el 3 de septiembre su independencia no solo de España, sino también de Guatemala, y formó su diputación provincial, que quedó instalada el 19 de octubre 1821. El 21 de noviembre, casi un mes después, las autoridades convocaron a elecciones para constituir las Cortes mexicanas, de acuerdo con lo dispuesto por el Plan de Iguala, así como diputaciones provinciales donde no las hubiera. Conforme a las instrucciones de la Junta Provisional Gubernativa, creada a consecuencia del Plan de Iguala y del Tratado de Córdoba, el 29 de enero de 1822 se eligieron diputaciones provinciales en 8 entidades: México, Puebla, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí y Tlaxcala, que se agregaron a las 4 previamente establecidas en Zacatecas, Guadalajara, Chiapas y Yucatán, y a las otras 4 que formaban Sonora con Sinaloa, Chihuahua con Durango y Coahuila con Nuevo León y Texas, para hacer un total de 16. Esta entonces va a ser una de las consecuencias innovadoras de este proceso de independencia que se consumaría en septiembre de 1821. En marzo de 1822, Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, estableció su diputación provincial y solicitó al recién instalado Congreso Constituyente que legalizara el hecho.
el Congreso así lo haría. Y en abril, Nuevo México estableció de facto su propia diputación. En total sumaron, pues, 18 diputaciones. Y en julio siguiente, Sinaloa y Sonora, Durango y Chihuahua, y Coahuila, Nuevo León y Texas, que antes compartían la misma diputación provincial, propusieron que se les permitiera establecer cada una separadamente la suya propia, y en agosto Tabasco eligió su propia diputación provincial. Estando en espera de la respuesta de Fernando VII o algún otro miembro de la Casa Real sobre su aceptación o no al trono imperial de México, el Congreso Constituyente se reunió el 24 de febrero de 1822 y adoptó como forma de gobierno la monarquía moderada constitucional con la denominación de Imperio Mexicano. Al no aceptar el trono de México, ni Fernando VII, ni ningún otro de los príncipes de la Casa Real, el constituyente decidió el 19 de mayo siguiente elegir emperador a Agustín de Iturbide. Pero pronto ocurrieron constantes conflictos entre los dos poderes, el Congreso y el emperador, hasta que la confrontación se resolvió el 31 de octubre de 1822 con la disolución del Congreso por parte del emperador, quien formó su propia asamblea representativa, a la que tituló Junta Nacional Instituyente. El 18 de diciembre de 1822, esta junta, formada por diputados del Congreso disuelto adictos a Iturbide o que aceptaron apoyarlo, expidió el reglamento político provisional del Imperio Mexicano, que se publicó el 10 de enero de 1823, por el que se dispone que se mantengan las diputaciones provinciales, lo mismo que a los jefes políticos, los ayuntamientos y demás autoridades constituidas, pero declara abolida la constitución política de la monarquía española. Así es que el Imperio Mexicano, de una gran extensión territorial, pues comprendía desde los territorios hoy del norte de los Estados Unidos y parte de Canadá, y que llegaba por el sur hasta Costa Rica, se rigió por un reglamento constitucional y hasta ese momento la constitución política de la monarquía española fue derogada. Sin embargo, en febrero de 1823, o sea, menos de un mes después, estalló un movimiento político conforme al plan de Casamata, que pide la reunión de un nuevo Congreso Constituyente. ¿Por qué? ¿Y para qué? Un constituyente no se convoca más que para una sola cosa: para constituir al país si no ha sido constituido, o para reconstituirlo si ha sido mal constituido o ha quedado desconstituido. La propuesta de Casamata, pues, implica
que las instituciones establecidas hasta ese momento carecían de legitimidad y validez. Es decir, que todo lo hecho debía ser deshecho para poder ser rehecho. De este modo, fue desconocida la Junta Nacional Instituyente, pero también tácitamente el Congreso Constituyente, el primer Congreso, y por consiguiente todos los órganos políticos y demás instituciones que ambos cuerpos habían establecido. Esto es, la Junta Provisional Gubernativa, la Regencia, el Imperio Mexicano y el Emperador Constitucional, así como todos los jefes superiores, jefes políticos y subdelegados de las provincias. Entonces fue un plan muy radical. Menos de un mes después, 2 semanas después, el 3 de marzo de 1823, la Diputación Provincial de Valladolid, es decir, de Michoacán, hizo saber al Cabildo Metropolitano de México que había tomado el control de la provincia en calidad de autoridad suprema, con independencia del gobierno central, lo cual fue equivalente a desconocer de facto la autoridad de la Junta Nacional Instituyente e indirectamente la del propio emperador. Al día siguiente, otro diputado michoacano, a la Junta Nacional Instituyente, que había sido diputado del Congreso Constituyente disuelto, leyó un manifiesto de la Diputación Provincial de Valladolid por el que hizo saber que la provincia que representaba se había adherido al plan de Casamata y que informaba, en cumplimiento de las instrucciones que había recibido, que dicha Diputación Provincial había desconocido a dicha Junta Nacional Instituyente de la que formaba parte y que respaldaba la propuesta de que se estableciera un nuevo constituyente. El emperador Agustín de Iturbide disolvió la Junta Nacional Instituyente y reinstaló el 7 de marzo de 1823 al Congreso Constituyente disuelto. Sin embargo, la mayor parte de las entidades políticas del país, a través de sus diputaciones provinciales, rechazó la validez de la reinstalación y reiteró su apoyo al proyecto de un nuevo constituyente. Abatido, pues, por la falta de apoyo, el emperador abdicó el 19 de marzo de 1823 ante el Congreso Constituyente reinstalado, es decir, ante el mismo cuerpo que lo había elegido. El Congreso declaró que era nula la renuncia o la abdicación porque había sido nula su coronación, declaró nulos el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba y nulo, por consiguiente, el Imperio Mexicano que él mismo había fundado. Días después, nombró un supremo poder ejecutivo formado por 3 miembros, Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete y Guadalupe Victoria, en lugar del emperador. Pero la nación no reconoció este supremo poder ejecutivo, ni tampoco el Congreso reinstalado, porque ya había hecho conocer su voluntad, que no era sancionar los actos del antiguo constituyente, sino convocar uno nuevo.
Dice Felipe Tena Ramírez que iniciado el nuevo régimen que sustituyó al monárquico, es decir, al imperial, las provincias quedaron de hecho independientes del gobierno central y bajo la dirección de sus diputaciones provinciales, ya que la reinstalación del primitivo Congreso no llegó a ser centro de unidad y de autoridad. Esta asamblea hubo de ceder, pues, paulatinamente ante los amagos separatistas de las provincias. El 7 de mayo de 1823, en efecto, la Diputación Provincial de Michoacán expresó clara y enérgicamente la necesidad de convocar una nueva asamblea constituyente según el plan de Casamata e instruyó a sus diputados para que hicieran saber al Congreso reinstalado que en lo sucesivo sería reconocido como convocante, pero no como constituyente. Mientras tanto, agrega Tena Ramírez, se sucedían apresuradamente los acontecimientos desfavorables al Congreso. El 5 de junio de 1823, la Diputación Provincial de Guadalajara también declaró que reconocía provisionalmente al Congreso de México solo en calidad de convocante y al Ejecutivo en lo que resolviera para todo el país, pues en lo relativo a Guadalajara solo sería obedecido en cuanto conviniera con la misma. 7 días más tarde, la propia Diputación convocó a las provincias de Guanajuato, Querétaro y San Luis para instalar con sus representantes un Congreso que tomara las riendas del gobierno en caso de que faltara el de México. En las demás provincias continuó propagándose la tendencia separatista, cuasi federalista, con el correspondiente desconocimiento del gobierno central. A pesar, pues, de que dicho Congreso empezó a expedir decretos, Manuel Mier y Terán señaló correctamente que no había gobierno que pudiera despacharlos, porque el que estaba instalado en la Ciudad de México no era un gobierno nacional, aunque si se dijera así, sino un gobierno local, y que las provincias no reconocían más gobierno que el que se habían dado ellas mismas. El movimiento centrífugo de las provincias, en lugar de amainar, aumentó su fuerza. Las diputaciones provinciales reiteraron que no reconocerían a dicho Congreso salvo en calidad de convocante. Tampoco reconocieron al gobierno colectivo emanado de él, salvo en las resoluciones que no las afectaran. Y se negaron, no porque quisieran evadir la tendencia aglutinadora y fortalecer la separatista, y menos porque quisieran establecer entidades políticas independientes, sino porque consideraban que el Congreso reinstalado ya había agotado sus funciones. Y las había agotado. En 1822 había establecido la forma imperial de gobierno, había elegido un emperador, y en 1823, un año después, en 1823, al abdicar el emperador, había declarado nula la coronación, nulo el imperio, nulos el plan de Iguala y los tratados de Córdoba,
lo que significa pues que todo lo que había constituido, el mismo Congreso lo había vuelto a desconstituir. Todo estaba revuelto. La nación carecía de forma de gobierno. Estando desconstituida o inconstituida, se requería forzosamente de un órgano que la constituyera o la reconstituyera, y ese órgano ya no podía ser el constituyente anterior, porque después de instalado, disuelto y reinstalado, había deshecho todo lo que había deshecho. Si el Congreso reinstalado ya no tenía razón de ser, si el emperador había dejado de existir, si el triunvirato que se acababa de establecer para suplir al emperador era ilegítimo, y si la existencia de jefes superiores, jefes políticos y subdelegados que gobernaban las provincias eran autoridades de facto, en cambio, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos eran las únicas instituciones genuinas y legítimas con las que contaba la nación, porque habían sido electas por el pueblo. En tales condiciones, en las semanas siguientes, dichas diputaciones provinciales se apresuraron a reafirmar la independencia, libertad y soberanía de las provincias, aunque en el marco de la misma nación, con la excepción de Guatemala, que empezó a tomar su propio camino. En el resto, las diputaciones provinciales empezaron a definir o a transformar inclusive su naturaleza política y a establecer nuevos órganos de gobierno de la nación, o por lo menos a proponerlos, a fin de que ésta configurara y uniformara a su vez la naturaleza de los órganos políticos de las propias provincias. Esto significa que las provincias no se encerraron en sí mismas. Al contrario, mientras regateaban legitimidad a los órganos del gobierno central, la Diputación Provincial de Michoacán nombró como representante a José Mariano Michelena ante los gobiernos de Guanajuato y Querétaro, a fin de establecer con las demás diputaciones provinciales un nuevo gobierno nacional. Puebla tuvo la misma idea y propuso a las demás que enviaran representantes con facultades para constituir ese gobierno integrador. Oaxaca, Zacatecas y Yucatán, al tiempo que transformaron sus provincias en estados independientes, libres y soberanos por decisión de sus propios órganos políticos, que asumieron motu propio la calidad de asambleas constituyentes, admitieron lazos de hermandad y confederación con las demás entidades. La Diputación Provincial del Estado Libre de Jalisco se convirtió en legislatura estatal y convocó a los representantes de las provincias de Guanajuato, Querétaro y San Luis no solo a formar un gobierno nacional, sino también un nuevo Congreso Constituyente. Y Chiapas se mantuvo a la expectativa, separada de Guatemala, pero con la tendencia a formar parte del nuevo conjunto político que se estaba proyectando. Luego entonces, la tendencia política disgregadora que se observó en 1823, repito, no tuvo la aspiración de formar autónomas distintas o entidades políticas independientes de la nación mexicana, salvo, insisto, Guatemala,
sino su propósito fue fortalecer la unidad de la nación mexicana a través de nuevos órganos políticos centrales que expresaran la multiplicidad, la riqueza y la variedad de los intereses locales y que fueran fruto de su voluntad soberana. El mismo Congreso Constituyente reinstalado terminó por admitir su falta de legitimidad para reconstituir a la nación y el 12 de junio de 1823 dio a conocer lo que se ha llamado voto del Congreso, que coincide con la opinión general y anuncia que ha expedido la convocatoria para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente. El decreto dice textualmente lo siguiente: el soberano Congreso Constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, ha tenido a bien acordar que el gobierno puede proceder a decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de república federada y que no lo ha declarado, en virtud de haber decretado se forme convocatoria para un nuevo Congreso que constituya a la nación. Y mientras expedía dicha convocatoria, el Congreso agregó que se ocuparía únicamente de la organización de la hacienda, el ejército y la administración de justicia, pero las entidades provinciales le reiteraron que sus disposiciones serían acatadas solo en lo que les atañera y a condición de que fueran aprobadas por sus propios órganos de gobierno. Hemos entonces escuchado un nuevo concepto. Es otra de las consecuencias de la Revolución de Independencia. Tardía, lejana, pero consecuencia al fin. El concepto de federación, federalismo, república federada. ¿Qué es el sistema federal? Podría decirse que el sistema federal es una herramienta política que se utiliza para unir lo que está unido o para desunir lo que está desunido. Centraliza lo que está descentralizado, pero también descentraliza lo que está centralizado. El objetivo a lograr no depende de la herramienta, sino de la voluntad del que la utiliza, y esa voluntad es distinta según tiempo, lugar y circunstancias. Por eso, el sistema federal de varias naciones del mundo, siendo el mismo en cuanto a sus principios, adopta las formas que los pueblos le imprimen según sus necesidades, intereses, historia, tradiciones, fines políticos y desarrollo democrático. Aunque el federalismo de Suiza, Estados Unidos, Canadá, Alemania o México, e incluso el de Rusia, Reino Unido, o el que apenas se insinúa en la actual Unión Europea, se basa en idénticos principios, aunque se manifieste y configure en formas distintas. Con base en lo expuesto, podría afirmarse que el debate sobre la formación del federalismo mexicano, la última consecuencia de la Revolución de Independencia, no siempre ha sido adecuadamente planteado, ni cuando se afirma, por una parte,
que es una copia del modelo norteamericano o una derivación de la Constitución de Cádiz o un fruto del desenvolvimiento histórico y político mexicano, ni por otra que el gobierno central creó a las entidades federativas o que éstas produjeron a aquel, porque lo cierto es que fue el resultado de un rico, complejo y contradictorio proceso que ha respondido, sí, a la influencia extranjera, lo que no es malo. Decía Ramos Arizpe que todos los diputados iban armados con una copia de la Constitución norteamericana. Pero Ramos Arizpe mismo era la encarnación viva de la Constitución española. Sí, se recibieron sus influencias, pero el federalismo mexicano respondió sobre todo a la tradición jurídica y política de la nación, así como a los dos imperativos propios de este sistema, el congregante y el disgregante, es decir, el que se orienta a consolidar el conjunto y el que tiende a dar identidad y fortaleza a las partes que lo dispersan. Imperativos que han actuado en distinta forma según se han presentado las circunstancias, a veces para que las entidades componentes asuman el máximo de sus atribuciones, como en 1824 y parcialmente en 1857, y a veces para que las reduzcan al mínimo en función del conjunto, como a partir de 1917 a la fecha. En todo caso, cualquiera diría que en 1823 la nación mexicana estaba a punto de fragmentarse. Sin embargo, un análisis más cuidadoso obliga a tomar en consideración los contradictorios antecedentes del caso, es decir, los relativos a la formación a lo largo del tiempo de las demarcaciones político-territoriales del Reino de Nueva España en los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII, del establecimiento de las dos capitanías generales de Guatemala y Yucatán, las 12 intendencias del reino, las 2 provincias internas de Oriente y Occidente, así como las 6 provincias constitucionales de la América septentrional en 1820, que se convirtieron en 7, 8 y luego en 20 y luego en más en 1821, 1822. Pero por otra parte hay que tomar en cuenta los aspectos relacionados con la voluntad política de todos los sectores sociales de las entidades por alcanzar la libertad, la independencia y la soberanía de una nación única e indivisible, así como la de mantener su unidad y fortalecer su identidad. Claro que no es ocioso reiterar la determinación, voluntad y celo de estas diputaciones provinciales para asumir el gobierno de sus entidades, unas veces de acuerdo con la ley y otras veces al margen de ella, con independencia del poder central, al grado de haber reconocido que eran independientes, libres y soberanas, pero reconocer al mismo tiempo y subrayar la prudencia, tacto y diplomacia que desplegaron para mantener y fortalecer la unidad organizada de la nación. Termino. La convocatoria
del 17 de junio de 1823 para elegir un nuevo Congreso Constituyente, dispuso que las elecciones se iniciaran el 3 de agosto siguiente y que dicho cuerpo se instalara el 31 de octubre de 1823 o antes, si se hubiese presentado la mitad y uno más de sus diputados. La nación respondió al llamado. Participaron 23 provincias en el proceso electoral. Al tenor de dicha convocatoria, en las semanas siguientes todas las provincias eligieron diputados y renovaron sus diputaciones provinciales, excepto Jalisco, Zacatecas, Yucatán y Oaxaca, que ya habían transformado dichas diputaciones provinciales por decisión soberana en legislaturas estatales, y Chiapas, que formaba parte de Guatemala, tomó la decisión soberana de adherirse a la Federación Mexicana. El nuevo Congreso Constituyente expidió el acta constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824, que fue la última de las consecuencias de la Revolución de Independencia y el inicio de una nueva era que, con altas y bajas en la primera parte del siglo XIX, se estabilizó a partir de 1867. Y bien, a diferencia de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que fue reemplazada por otra carta constitutiva en 1836, restablecida en 1846 y suprimida definitivamente en 1853, el acta constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, es decir, el acta de nacimiento de México como República Federal, se mantiene vigente hasta la fecha. Muchas gracias.